Organizamos una pequeña fiesta para ella. Nada lujoso, solo algunos amigos cercanos, pastel y pizza en casa. Mi esposo, Carlos, que tiene 41 años, hizo lo que siempre hace, asó hot dogs, conversó con los otros padres y se mantuvo apartado, cuando las chicas comenzaron a jugar en la sala de estar. Típico de Carlos. No es el padre más involucrado, pero es estable. Confiable. Un poco aburrido, honestamente, pero esa es otra historia. La noche iba bien, hasta que dejó de estarlo. Había salido al patio, para conversar con una de las madres sobre una tontería de recaudación de fondos, y Carlos había entrado a la casa. Cuando regresé, el ambiente era completamente distinto. Carlos estaba de pie en el pasillo, pálido como un fantasma, con los labios apretados en una delgada línea. La voz de Micaela se oía desde su habitación, lo suficientemente fuerte como para que se filtrara entre las risas de sus amigas. No es siquiera mi verdadero papá, decía Micaela riendo, como si acabara de contar el chiste más gracioso del mundo. Mi mamá dice que él ni siquiera lo sabe. Me congelé. Sentí como si el estómago se me cayera, y pensé que iba a vomitar. Carlos no me miró, solo fijó la vista en la puerta de la habitación de Micaela, como si no pudiera creer lo que había escuchado. Quería decir algo, explicar, hacer algo, pero mi mente quedó en blanco. Sentí como si las paredes se estuvieran cerrando. Intenté restarle importancia. Los niños dicen cosas tontas todo el tiempo, susurré, tocando su brazo. Él se apartó bruscamente, como si lo hubiera quemado. Probablemente ni siquiera sabe de lo que está hablando, añadí. Carlos se volvió hacia mí, su rostro endurecido. ¿Lo sabe?, preguntó con voz baja y cortante. ¿Ella siquiera sabe lo que está diciendo? No tuve respuesta. Carlos se alejó, salió por la puerta principal sin decir una palabra. El resto de la fiesta es un borrón en mi memoria. Ni siquiera recuerdo haberme despedido de los otros padres. Sé que estaba en piloto automático, tratando de no derrumbarme delante de Micaela y sus amigas. Cuando Micaela finalmente se fue a la cama, me senté en el sofá, mirando mi teléfono, esperando a medias que Carlos me llamara o enviara un mensaje. Pero no lo hizo. Pasada la medianoche, volvió. No golpeó la puerta ni gritó. Simplemente entró, como si solo hubiera salido a dar un breve paseo para calmarse, y eso, de algún modo, lo hizo peor. Se sentó frente a mí y dijo, necesitamos hablar. Entré en modo de control de daños. Carlos, ya sabes cómo son los chicos. Micaela probablemente escuchó algo y lo transformó en una historia absurda para impresionar a sus amigas. Está en esa etapa, ¿sabes? Todos quieren actuar como si lo supieran todo. Él no dijo nada. Solo me miraba con una expresión que nunca le había visto antes. No era exactamente enojo, era peor. Parecía como si estuviera tratando de descifrar quién era yo en realidad. Beatriz, dijo finalmente, con voz tranquila pero firme, ¿Micaela es mi hija o no? No sé qué me llevó a mentir. Tal vez fue el pánico. O tal vez la costumbre. Me había vuelto tan buena esquivando la verdad a lo largo de los años, que se sentía como algo natural. Por supuesto que es tu hija, respondí, con la voz apenas quebrada. No sé por qué me preguntas eso. Él siguió mirándome, como si pudiera ver a través de mí. Entonces, ¿por qué diría ella eso? ¿Por qué les diría a sus amigas que tú le contaste que yo no era su papá? No lo sé, respondí con brusquedad, elevando un poco la voz. Quizás alguna de sus amiguitas le metió esa idea en la cabeza. O tal vez está enojada contigo porque no le compraste ese estúpido iPhone que quería. Los chicos son manipuladores, Carlos. Dicen lo que sea, con tal de provocar una reacción. Él no se lo creyó, lo vi en sus ojos. Beatriz, dijo lentamente, como dándome una última oportunidad para ser honesta, ¿hay algo que no me estés contando? No, respondí demasiado rápido. Estás siendo ridículo. Ese fue el momento en que todo comenzó a desmoronarse. Él no gritó, ni me acusó de mentir. Simplemente se levantó, tomó sus llaves y salió de la casa otra vez. Esta vez, no volvió. Por la mañana, estaba en pánico. Lo llamé, le envié mensajes, dejé varios mensajes de voz. Nada. Incluso llamé a su hermana, pero ella tampoco había sabido de él. Pasé todo el día caminando de un lado a otro de la casa, repasando una y otra vez la conversación en mi cabeza. Micaela no parecía notar que algo iba mal, lo cual fue un pequeño alivio. Finalmente, esa noche, Carlos llamó. Su voz era fría y distante. Necesito algo de tiempo para pensar, dijo. No me llames. ¿De qué estás hablando? Exigí.
¿Vas a abandonar a tu familia por una tontería que dijo Micaela? ¿Por una tontería que dijo Micaela? Repitió con sarcasmo. Claro, Beatriz. Eso es todo. Y colgó. El silencio en la casa era ensordecedor después de que Carlos terminó la llamada. Me quedé allí, con el teléfono en la mano, mirando el registro de llamadas como si pudiera darme alguna respuesta. Pero lo único en lo que podía pensar era que él sabía, o al menos sospechaba, y yo no tenía idea de cómo iba a arreglar esto. Los siguientes días fueron una niebla confusa. Carlos no volvió a casa. Intenté llamarlo otra vez, pero su teléfono iba directamente al buzón de voz. Micaela preguntó dónde estaba, y le dije que estaba en un viaje de trabajo. No lo cuestionó. Eso es lo que caracteriza a Carlos, siempre ha sido confiable, predecible. No es del tipo que sale furioso y desaparece sin explicación. Así que si lo estaba haciendo ahora, significaba que las cosas estaban peor de lo que imaginaba. No podía dejar de escuchar las palabras de Micaela en mi cabeza, no es siquiera mi verdadero papá. La forma en que lo dijo, tan casualmente, como si fuera solo otro dato sobre su vida. Quise gritarle, preguntarle por qué había dicho algo tan cruel, pero sabía que no podía hacerlo. ¿Cómo le explicas a tu hija de 13 años, que las palabras que soltó en broma, podrían hacer que su familia se desmoronara? Al tercer día, Carlos finalmente regresó a casa. Era tarde, pasadas las 10, y yo estaba sentada en el sofá con una copa de vino, fingiendo ver televisión. Escuché su coche entrar en la entrada, y mi corazón comenzó a acelerarse. No estaba segura si sentirme aliviada o aterrada. Entró en silencio, como si no quisiera despertar a Micaela. No me miró mientras pasó por la sala, dirigiéndose directamente al dormitorio. Lo seguí, mis pies descalzos amortiguaban mis pasos en la alfombra. Carlos, dije suavemente, al entrar en la habitación. Él estaba sacando ropa del armario y arrojándola en una bolsa de viaje. Sentí que el pecho se me comprimía. ¿Te vas?, pregunté, con la voz temblando. No respondió de inmediato. Cerró la cremallera de la bolsa y finalmente se volvió hacia mí. Su rostro estaba calmado, pero sus ojos eran duros. Necesito respuestas, Beatriz, dijo. Y no voy a quedarme aquí hasta obtenerlas. Una ola de pánico me invadió. No sé de qué estás hablando, respondí, aunque sabía perfectamente a qué se refería. Déjate de tonterías, soltó, con voz baja pero afilada. ¿Micaela es mi hija o no? Claro que lo es, respondí, alzando la voz. ¿Por qué sigues preguntándome eso? Porque hablé con Micaela, dijo, con un tono frío. Le pregunté de dónde sacó la idea de que no soy su papá, ¿y sabes lo que me dijo? Me dijo que tú se lo dijiste, cuando era pequeña. Que le dijiste que yo no sabía la verdad, y que no debía decírmelo. Sentí como si el aire hubiera sido arrancado de la habitación. Mi mente comenzó a correr, buscando una explicación, una forma de justificarlo, pero nada me vino a la cabeza. Ella está mintiendo, dije débilmente. Ya sabes cómo son los niños, Carlos. Se inventan cosas. No parecía estar inventando celo, respondió, con voz tensa. Y, sinceramente, Beatriz, no me importa lo que haya dicho Micaela. Quiero escucharlo de ti. Abrí la boca, pero no salió ninguna palabra. Sentí que el pecho se me hundía. Los ojos de Carlos se estrecharon, y movió la cabeza lentamente, como si estuviera decepcionado, aunque no sorprendido. Lo sabía, dijo en voz baja. Agarró la bolsa y pasó junto a mí. Espera, le dije, alcanzando su brazo. ¿A dónde vas? A casa de mi hermana, contestó sin mirarme. No me llames, a menos que estés lista para decirme la verdad. Y luego se fue. La casa se sintió más vacía que nunca. Micaela ya estaba en la cama, completamente ajena al caos que se cernía sobre nosotros. Me senté al borde de nuestra cama, mirando el lugar donde había estado la bolsa de viaje de Carlos. Una parte de mí quería culparlo. Estaba siendo irracional, exagerando todo. ¿Y qué si Micaela no era su hija biológica? Él la había criado, ¿no es así? Había sido su padre durante 13 años. ¿Qué diferencia hacía eso? Pero otra parte de mí sabía que no podía seguir mintiendo. No para siempre. Carlos era implacable cuando quería respuestas, y no se detendría hasta obtenerlas. La verdad iba a salir tarde o temprano. El problema era que no estaba segura de poder manejar las consecuencias. Los días siguientes fueron una maraña de mensajes de texto y llamadas sin respuesta. Carlos se quedó en la casa de su hermana, negándose a volver hasta que le diera alguna explicación. No podía culparlo. Si yo estuviera en su lugar, también estaría furiosa.
Pero incluso con todo lo que se estaba desmoronando, no podía reunir el valor para confesar. Cuanto más tiempo guardaba silencio, más difícil se volvía a admitir la verdad. Me decía a mí misma que lo hacía por Micaela, por Carlos, por nuestra familia. Si se lo decía ahora, todo cambiaría. Toda nuestra vida, todo lo que habíamos construido, se derrumbaría. Pero cuanto más lo pensaba, más sabía que solo estaba intentando protegerme a mí misma. Sabía quién era el verdadero padre de Micaela. Lo había sabido desde el momento en que nació. Su nombre era Gerardo. Gerardo solía ser un antiguo compañero de trabajo. Un tipo que conocí cuando todavía trabajaba en aquella agencia de marketing. No era el tipo de hombre que presentarías a tu madre, pero sabía cómo desplegar su encanto. Tuvimos algo en aquel entonces, un romance breve que solo se trataba de diversión casual. Él no estaba interesado en compromisos, nunca quiso asentarse, y definitivamente no quería ser padre. Pero cuando descubrí que estaba embarazada, lo busqué, esperando algún tipo de apoyo o, al menos, oye, aquí estoy si me necesitas. Gerardo no estuvo allí. Tuve que tomar una decisión, y elegí a Carlos. Él era estable, confiable, y realmente se preocupaba por mí. Me convencí de que no importaba quién era el padre biológico. Carlos ya estaba en mi vida, ya formaba parte de la ecuación, y sería él quien la criara. Así que lo dejé pasar, diciéndome que era la decisión correcta. Pero en el fondo, siempre supe la verdad. Y ahora, mientras me sentaba en el silencio de nuestra casa, sentía que el peso de ese secreto estaba a punto de aplastarme. No podía dejar de pensar en Gerardo. No había hablado con él en años, desde que dejó claro que no quería tener nada que ver conmigo o con el bebé. No lo culpé. Nunca habíamos sido serios, y nunca esperé que cambiara de opinión. Pero el saber que él era quien podría haber sido el padre de Micaela, y que había rechazado esa posibilidad, despertó una nueva ola de ira y amargura. No sabía qué hacer con todo eso. Sabía que no podía seguir fingiendo que esta mentira duraría para siempre. La forma en que Carlos me había mirado la otra noche, con desconfianza y decepción, me rompió. Pero también me asustó. No tenía idea de qué pasaría si le decía la verdad, si admitía que el hombre que había criado como su hija durante más de una década, no era su hija en absoluto. Y no es que tuviera una buena forma de explicárselo. ¿Cómo podía decirle que había ocultado esto durante tanto tiempo? ¿Cómo podía justificar el hecho de que, incluso ahora, una parte de mí todavía quería mantener a Gerardo fuera del panorama, aunque él fuera quien debió haber sido el padre de Micaela? Ni siquiera podía reunir el valor para contarle a Carlos la verdad sobre lo que realmente había pasado con Gerardo, como él me había rechazado cuando le dije que estaba embarazada. Como me dejó claro que no quería ser parte de nada. Tampoco lo culpé por eso. Pero no quería admitirlo ante Carlos. No quería decirle que había dejado que Gerardo se marchara, y que, de alguna manera retorcida, había hecho las paces con esa decisión. Comencé a pensar en cómo enfrentaría a Carlos cuando regresara. Él ya había dejado claro que quería respuestas, y yo no tenía ninguna buena. Estaba atrapada entre el impulso de contárselo todo y el miedo a lo que sucedería si lo hacía. ¿Y si me dejaba? ¿Y si nunca pudiera mirarme de la misma manera otra vez? ¿Y si Micaela también se enteraba? Había trabajado tan duro para protegerla de la verdad, del hecho de quién era realmente su padre. No quería que lo supiera. No quería que viera a Gerardo como una posibilidad, porque sabía que él nunca sería alguien que volviera a aparecer en su vida. Pero quizás me estaba equivocando. Tal vez, mantener este secreto era tan malo como cualquier otra cosa. No podía dejar de pensar en lo que le había hecho a Carlos, en cómo lo había mantenido en la oscuridad durante tanto tiempo. Pero, ¿qué se suponía que hiciera ahora? Ya había tomado mis decisiones, y ahora tenía que vivir con ellas. Cuando Carlos finalmente regresó, aún no había decidido qué hacer. No sabía qué decirle, si seguir fingiendo o finalmente decirle todo. Pero cuando lo vi entrar por la puerta, supe algo con certeza, nada volvería a ser lo mismo. Carlos cruzó el umbral como si ya no tuviera nada que decirme, sus ojos recorriendo la habitación, como si buscara algo que no estaba allí. Llevaba la misma frialdad que cuando se había ido, pero esta vez había algo más detrás de ella. Su frustración, su dolor, su decepción, todo estaba escrito en su rostro. Se quedó en la entrada por un momento, observándome mientras yo permanecía sentada, acurrucada en una silla con los brazos cruzados firmemente sobre mi pecho. No dijo nada al principio, simplemente dejó que el silencio se alargara como un peso que nos aplastaba a los dos. Finalmente, rompió el silencio, con voz baja pero firme. Necesitamos hablar. Asentí, con el corazón latiendo con fuerza. No pude mirarlo a los ojos.
La culpa me estaba asfixiando. Sabía que si seguía escondiendo la verdad, si seguía mintiéndole, solo cavaría más hondo en el pozo en el que me encontraba. Pero tampoco podía soltarlo todo de golpe. No podía contarle lo de Gerardo, al menos no todavía. Carlos, comencé con voz débil e incierta. Nunca quise que esto sucediera. No quería que las cosas llegaran tan lejos. Entonces, ¿por qué no me dijiste la verdad?, preguntó, su frustración aumentando, su voz elevándose con cada palabra. ¿Por qué me mentiste, Beatriz? ¿Por qué me hiciste criar a la hija de otro hombre durante todos estos años sin decirme nada? Sentí un nudo en el estómago. Sus palabras me atravesaron como cuchillos, y no pude responder. Abrí la boca, pero no salió ningún sonido. Confiaba en ti, dijo, sacudiendo la cabeza. Siempre he confiado en ti, y ahora no sé en qué creer. Has estado mintiéndome sobre algo tan grande, y no sé si puedo volver a confiar en ti. Cerré los ojos, intentando contener las lágrimas que amenazaban con derramarse. Había cometido tantos errores, tantas malas decisiones, y no tenía idea de cómo arreglar todo esto. Lo sé. Sé que cometí un error, susurré, sintiendo el peso de esas palabras como una bola de plomo en el pecho. Pero, Carlos, nunca quise que te enteraras así. Yo solo. No sabía cómo decírtelo. No sabía qué decir. Sus ojos se suavizaron apenas un poco. Podía ver el conflicto en su expresión. Quería creerme, quería comprender. Pero, ¿cómo podría hacerlo? Deberías haberme dicho la verdad desde el principio, dijo, con voz más tranquila, pero aún herida. He estado aquí, criando a Micaela, amándola como si fuera mi propia hija. Y ahora me entero de que ni siquiera es mía. Me estremecí al escuchar esas palabras, aunque sabía que eran ciertas. No quería que esto arruinara todo, respondí, finalmente encontrando las palabras que tanto me había costado decir. No quería perderte. No quería perder lo que teníamos. Mintiendo, replicó, incrédulo. ¿Escondiéndome esto durante todos estos años? ¿Cómo pensaste que eso estaba bien? Pensé que era lo correcto, admití, encontrándome finalmente con su mirada. Pensé que era lo mejor para Micaela. No quería que se sintiera diferente, como si no perteneciera a nuestra familia. Pude ver el dolor en los ojos de Carlos mientras daba un paso más cerca de mí. Seguía enojado, seguía confundido, pero también había algo más. Algo que no esperaba, lástima, tal vez incluso un poco de arrepentimiento. No lo entiendes, ¿verdad?, dijo, con voz baja. No se trata solo de Micaela. Se trata de nosotros, de la confianza. Has tomado todo lo que hemos construido y lo has echado a perder, y no sé si puedo arreglarlo, punto. El silencio se extendió entre nosotros una vez más. Quería disculparme, suplicarle que me entendiera. Pero la verdad era que ni siquiera yo me entendía a mí misma. Había creado tantas excusas, racionalizado todo en mi mente para protegerme. Me había convencido de que no importaba quién era el verdadero padre de Micaela, que estaba haciendo lo correcto al mantener a Gerardo fuera de la ecuación. Pero ahora, estando allí frente a Carlos, ya no podía ignorarlo más. La verdad tenía que salir. No te he contado todo, dije en voz baja. Carlos se quedó inmóvil, sus ojos entrecerrados con sospecha. ¿Qué quieres decir? Respiré hondo, tratando de calmar mis nervios. El padre de Micaela, no eres tú, Carlos. Es Gerardo. Lo siento. Debí habértelo dicho antes. Las palabras salieron como un peso que se alzó de mi pecho, pero al mismo tiempo, sentí que acababa de detonar una bomba que estaba a punto de estallar. Observé cómo la cara de Carlos perdía el color. Por un largo momento, no dijo nada. Gerardo, repitió, apenas susurrando. ¿Me estás diciendo que todo este tiempo, todos estos años, el padre de Micaela ha sido un tipo que ni siquiera se molestó en hacerse cargo? Asentí lentamente, sintiendo que mi corazón se rompía. Estaba asustada, Carlos. No sabía qué más hacer. Pensé que si lo mantenía oculto, todo estaría bien. Pero ahora no sé cómo arreglar esto. No sé cómo hacer que las cosas vuelvan a estar bien. Carlos permaneció de pie, con una expresión imposible de descifrar, antes de volverse hacia la puerta. Se detuvo, con la mano en el pomo. Necesito tiempo, dijo con voz ronca. No sé qué pensar en este momento. Y con eso, se fue. Me derrumbé en el sofá, sintiendo el peso de todo lo que había hecho. Había mentido, había guardado secretos, y ahora todo se estaba desmoronando. No tenía idea de si podría arreglar esto, ni de si Carlos podría perdonarme algún día. Pero había algo claro, la verdad estaba fuera,
y ya no había marcha atrás. No supe de Carlos durante días después de eso. Era un silencio extraño, que se prolongaba sin fin. Sabía que estaba procesando todo, intentando encontrar una forma de lidiar conmigo, con Micaela, con toda esta situación. Pero podía sentir cómo se alejaba, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. No solo había perdido su confianza, la había destrozado. Aún así, no iba a rendirme. No iba a dejar que se marchara sin luchar. Finalmente, Carlos reapareció, pero no era el mismo. Estaba distante, más cerrado que de costumbre. Era como si la distancia entre nosotros se hubiera convertido en un abismo real. Podía ver la rabia y la traición aún ardiendo en sus ojos, pero ahora también había algo más, un aire de finalización, como si estuviera listo para rendirse por completo. Estábamos sentados en la sala de estar cuando finalmente habló. No puedo hacer esto más, dijo con voz plana. Micaela no es mía, nunca lo ha sido, y no puedo seguir fingiendo que lo es. Sentí que el estómago se me hundía, y el aire entre nosotros se volvió gélido. Carlos, susurré casi suplicante, pero él no estaba dispuesto a escuchar. Ya no puedo más, sentenció, las palabras saliendo como un veredicto final. Estoy cansado de esto. De ti, de tus mentiras. Estoy cansado de criar a una hija que no es mía. Estoy harto de todo esto. El dolor de sus palabras fue como una puñalada en el pecho. Intenté buscar una respuesta, algo que pudiera hacerle cambiar de opinión, pero ¿cómo podía? Yo había creado esta situación, lo había mantenido en la oscuridad durante tantos años. Lo había llevado a este desastre, y ahora todo se estaba desmoronando. Pero entonces sucedió lo peor. Carlos se levantó del sofá, con el rostro endurecido como una piedra, y pude verlo en sus ojos. Estaba listo para marcharse. Micaela ya no es mi responsabilidad, dijo con frialdad, sus palabras afiladas como cuchillos. He terminado de fingir. Fue en ese momento cuando perdí el control. No puedes simplemente abandonarla, grité, poniéndome de pie de un salto, con la voz cargada de desesperación. Sigue siendo tu hija. No puedes darle la espalda solo por mi culpa. La has criado durante años. No puedes deshacerte de ella así como así. Carlos sacudió la cabeza, apretando la mandíbula. No es mi hija. Ya no lo es. No te atrevas, le grité, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Un verdadero hombre se haría cargo de ella. Un verdadero hombre no abandonaría a una niña por un error que cometí. Ella te necesita, Carlos. Te ha llamado papá durante años. No puedes simplemente desechar todo eso, solo porque estás enfadado conmigo. Pude ver la furia creciendo en sus ojos, y por un momento pensé que iba a estallar. ¿Crees que puedes manipularme con culpa?, replicó, con voz cortante. ¿Qué puedes hacerme sentir mal por lo que tú hiciste? No le debo nada a Micaela, Beatriz. No después de todo esto. No después de lo que me ocultaste. Intenté calmarme, respirando profundamente, pero no pude contenerlo. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Le debes todo, Carlos, le grité. Le debes una oportunidad de tener una vida real, una familia. No puedes marcharte así. Estaba desesperada, y lo sabía. Pero también tenía razón. Esto ya no se trataba solo de mí. Era sobre Micaela, y no iba a permitir que Carlos destruyera lo poco de estabilidad que le quedaba. No voy a seguir con esto, exclamó Carlos. No voy a seguir jugando este juego. Ella es tu problema ahora. Con eso, salió furioso de la casa, cerrando la puerta de un portazo detrás de él, dejándome allí parada, atónita y sin aliento. Me dejé caer en el sofá, sintiendo como si el mundo entero se estuviera desmoronando bajo mis pies. Había arruinado todo. Mi matrimonio, la vida de mi hija, y ahora estaba a punto de perderlo todo. Pero no estaba dispuesta a rendirme aún. Carlos podría haber salido por esa puerta, pero no iba a dejar que simplemente borrara la vida que habíamos construido. No podía. Llamé a Micaela al salón. Micaela, cariño, ven aquí, le dije, con la voz temblorosa. No sabía qué decirle, no sabía cómo explicarle lo que acababa de suceder. Ella entró lentamente, sus ojos estaban hinchados de tanto llorar. Había pasado por mucho ya, y no podía evitar sentir que yo era la responsable de haberla arrastrado a todo este desastre. Mamá, preguntó suavemente, con una voz apenas audible. Mira, Micaela, Carlos está molesto, pero quiero que entiendas algo, le dije, tomando su mano entre las mías. Sigue siendo mi hija, pase lo que pase. No importa lo que Carlos diga o haga, eres mi niña, y eso no va a cambiar.
Vamos a resolver esto juntas, ¿de acuerdo? Ella asintió, pero pude ver la confusión en sus ojos. Ya no era una niña pequeña, y sabía que tenía preguntas, pero yo no tenía respuestas. Sin embargo, por más que intenté mantenerme fuerte por Micaela, conocía la verdad. Carlos podría haber salido, pero el verdadero problema era yo. Había tomado decisiones, y ahora estaban destruyendo todo a mi alrededor. No podía culparlo por querer alejarse, incluso si eso me rompía el corazón. Así que ahora me tocaba a mí. Tenía que recoger los pedazos de todo este desastre, aunque no supiera cómo hacerlo. Conforme pasaban los días, la tensión en la casa se volvió insoportable. Sentía el peso de todo lo que se derrumbaba a mi alrededor, pero aún no estaba lista para enfrentar completamente la realidad de lo que había hecho. Cada conversación que tenía con Carlos solo parecía alejarnos más. Intenté disculparme, intenté hacerle entender que no era la persona que él pensaba que era. Quizás no lo era, pero ya no importaba. Entonces, una mañana, justo antes de que saliera el sol, escuché un golpe en la puerta. Era Carlos. Estaba allí, con una maleta en la mano y una expresión de resolución en el rostro. No dijo mucho, solo que esto había terminado. Que ya no podía más. Estoy acabado, dijo. No puedo seguir con esto. Quise suplicarle que se quedara, decirle que todo estaría bien, que podríamos arreglarlo. Pero no lo hice. Me quedé allí, en silencio, mientras él pasaba junto a mí con sus maletas. Micaela no es mía, Beatriz, dijo, su voz quebrándose ligeramente. Pero no fue suficiente para detenerlo. Me hiciste creer que lo era. Me hiciste criarla. Pero ya no puedo seguir. He terminado. Y con eso, se fue. Me quedé en el umbral, congelada, mirando el espacio vacío donde él había estado. Mi corazón se sentía hueco, como si toda la casa estuviera ahora vacía. Escuché la voz de Micaela desde la otra habitación, y supe que las preguntas estaban por venir. No pasó mucho tiempo antes de que me encontrara. Mamá, susurró, parada en el marco de la puerta, con una mezcla de confusión y dolor en el rostro. Él se fue de verdad. Asentí, incapaz de confiar en mi voz. No sabía cómo decirle la verdad. No sabía cómo explicarle todo lo que había hecho. Ella merecía la verdad, pero yo no estaba lista para enfrentarla, mucho menos para decirla en voz alta. Lo siento, Micaela, dije en voz baja, con lágrimas llenando mis ojos. Se ha ido. Su rostro se torció con confusión. ¿Pero por qué? ¿A dónde fue? ¿Va a volver? La pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. No sabía cómo responder. Carlos no iba a volver. No podía hacerlo, no después de todo. No va a volver, cariño, susurré, tragando el nudo en mi garganta. Pero eso no significa que no seas amada. Todavía me tienes a mí. Micaela parpadeó, y una lágrima rodó por su mejilla. Entonces, ¿quién es mi verdadero papá? Si él no lo es, preguntó, su voz temblorosa. Sentí como mi corazón se partía en pedazos. ¿Cómo se suponía que iba a decirle? ¿Cómo podía explicarle que el hombre al que siempre había conocido como su padre, en realidad no lo era? ¿Cómo podría contarle la verdad sobre quién era realmente su padre? Tragué con dificultad, mi pecho se tensaba con cada segundo que pasaba. La verdad era fea, y no estaba lista para enfrentarla. No lo sé, Micaela, susurré, casi sin fuerzas. Pero estoy aquí. Sigo aquí, y siempre cuidaré de ti. Sin embargo, la verdad seguía arañándome por dentro. El hombre que Micaela necesitaba conocer como su padre no era Carlos. Era alguien más, un nombre que no había mencionado en años, un rostro que había enterrado profundamente en el pasado. Era un secreto que ya no quería mantener, pero tampoco estaba segura de poder soportar el peso de contárselo. Por ahora, solo la abracé, y lloramos juntas. Traté de consolarla, pero una parte de mí sabía que este era el final. El final de todo. Carlos se había ido para siempre. Mi matrimonio había terminado. Mi familia, la que había luchado por construir, ya no existía. Pero no podía culpar a Carlos. No realmente. Yo lo había empujado a este punto. Había mentido. Había ocultado secretos. Todas mis decisiones impulsivas nos habían llevado a este desastre. Yo era la razón por la que todo se había desmoronado, y ahora solo quedábamos Micaela y yo, tratando de recoger los pedazos de una vida hecha añicos. No estaba lista para las consecuencias, para que la verdad saliera completamente a la luz, pero sabía que lo haría tarde o temprano. Nadie puede vivir en una mentira para siempre. Ni siquiera yo.
No era la víctima aquí. Había tomado mis decisiones. Había destruido todo. Y mientras miraba a Micaela secarse las lágrimas y preguntarme si las cosas alguna vez volverían a ser como antes, no pude mentirle más. No, susurré. Las cosas nunca serán las mismas. Y con eso, la puerta se cerró definitivamente sobre la vida que había conocido, dejándome sola, para enfrentar las consecuencias de mis actos.